¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo proyecto, a un nuevo desafío, y tengo algo para mostrarle que no, estoy emocionado. Anoche prácticamente no dormí. Ayer fui a ver un auto para comprar, para restaurar, y es el auto más potente que voy a tener hasta este momento. No lo pude hacer arrancar porque no tenía batería y no me quiero arriesgar a comprarlo sin arrancarlo, por lo menos a escuchar el motor, porque de verdad esto anda muy fuerte. Es año 1996. Acabo de comprar una batería, así que ahora estoy yendo al lugar a ver si arranca. Si arranca, me lo compro. Así que no se muevan de ahí. Soy Leandro Castelo, me dicen Lele, y esto es Magic Custom. Amigos, voy entrando por la parte de atrás de la casa, que hay como un pasaje, y bueno, voy a tratar de acceder ahí al patio donde está guardado el auto para poder con el auto sacar energía para inflar las gomas, y esperemos que arranque, a rezar. Bueno, amigos, finalmente les voy a mostrar el autito que estoy a punto de comprar. Eso sí, si arranca. Ahí les va, Camaro 1996 Super Sport, motor LT1, 5.7 litros, V8, 310 caballos, caja de cesta, manual. Literalmente esto es una bomba, esto anda de verdad. Venía con motor Corvette, así que estoy emocionado porque va a ser el auto que más potencia tiene de todos los autos que tuve. Así que bueno, esperemos que arranca. Como ven, está para restaurar, pero está bastante entero, no está golpeado, está bastante entero. Todo esto es plástico, o sea que cualquier golpecito lo rompería, y está bastante bien. Se ve feo porque tiene mucho sol, hace mucho tiempo que ha estado parado. Las llantas y las cubiertas están prácticamente enterradas de tanto tiempo, con mugre y todo. Como ven, el vidrio está todo salido, pero todo esto es arreglable. Lo bueno de este auto, aunque todo lo que es Super Sport, o sea, lo que lo hace diferente, como el capó, el alerón, las llantas, todo lo que trae el modelo Super Sport, que no está fácil de conseguir, está en muy buen estado. Todo lo demás, por ejemplo, los vidrios son iguales a la versión normal, que hay muchísimo y es muy barato los repuestos. Entonces, en ese sentido, es muy bueno. Si el motor arranca, es un excelente negocio. $3.500, restaurándolo bien, yo creo que este auto puede superar los $10.000 tranquilamente. Así que bueno, vamos a meterle trabajo, esperemos que arranque. Ahí compré una batería, porque este auto trae una batería bastante rara, como ven. Trae los bornes a los costados, o sea que es muy difícil conseguirla. Compré las tuerquitas de acá, le pongo una batería nueva y me arriesgo a que si no arranca, bueno, no se quedaría con la batería. La usaré de florero. Traje un compresor que lo voy a enchufar al auto para inflarle las gomas, y para ver si arranca, hoy mismo me lo puedo llevar. Con mucho gusto me lo llevo. Ahí les muestro el motor. Motorazo. Bueno, esto está roto. Aquí dice Z28 Super Sport. Así que esperemos que arranque. Acá tienen los bornes. Vamos a intentar arrancarlo de una. Y si anda, lo llevamos. Pues llevo los bornes estos tan raros. Se ve que tenía música acá porque tiene fusibles. Es que esto está como falseado y acá ya redondeado, se ve que le dieron con una pinza y lo pagaron. Así que le vamos a poner estos nuevos. Justamente. Ya quedó la batería conectada, tengo la llave, vamos a ver si arranca. Y vamos a tratar de que no me pique ninguna avispa porque están enloquecidas. De hecho, están tristes. Escuche ruido. Uy, estas marchas cortitas, miren lo que son estas marchas. Caja de cesta, madera. Bueno. Que Dios nos ayude. El motor gira.
gasolina marca poca, pero... ¡Vamos! Están saliendo las abejas. Mirá la vuelta, 3000 vueltas. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, mi hincha! Estoy contento, amigo, estoy feliz, suena muy bien. A ver. Uy, suena bien. No se siente que golpee. Se quedó ahí regulando y esto tiene meses, según ellos, que no arrancaba, pero aparentemente lo que dijeron es verdad. Mete ahí. Tiene el numerito porque es una edición especial 1664. Ahí está la plaquita con el número por ser un SS. Freno de mano, las marchas, el techo está hecho trizas, pero lo vamos a dejar bien, no se preocupe. Lo voy a parar a ver si arranca rápido. Todo recuperable. Lo único no recuperable es la muerte. Voy a ver si no me atacan las abejas y si puedo abrir la tapa del maletero que no abre. No puedo, che. Quiero ver si puedo abrir la tapa. Aparentemente tiene unos cables para abrirlo electrónicamente, pero debería tener una manera manual, pero la carpeta no la quiero romper, debe tener un cable o algo para poderlo abrir. No me hace mucho. Mirá. ¿Qué hay? Para poner los CD. Amigo, acabo de descubrir dónde está la apertura del maletero, del pinche maletero. Ahí está, vamos a ver si anda. Mirá el manual del usuario, excelente. Esto tiene su valor. Miren cómo está. Inmaculado, y este cable seguramente era para poner el teléfono, para que ande el equipo música, que sí tiene un lindo equipito de música. ¿Abre? A lo mejor haya que ponerlo en marcha. Dale, abrí. Ahí hizo ruido. ¿Y no abrió? Qué raro. Ahí está, dale. Sentí. Dale. Ahí va. El cuñado Gustavito se hace el boludo y le da vergüenza. No quiere salir, pero va a salir. A huevo. ¿Cómo ve, cuñado? Hermoso. ¿Cómo está esto? Mira, esto es lo que no me dejaba, Esto hay que cambiarle los amortiguadores porque se cae. Porque esta compuerta es muy pesada y esto se agota muy fácil. O sea que de arranque hay que cambiarle eso. Mira, venía con equipo de música Boss de fábrica. Esta es la apertura de lo de atrás. Tiene que traer algo para abrirlo. Ah, mira, ahí está. Sí, pero eso, ¿ven? Te tenés que tirar dentro del auto. Y tenés que entrar dentro del auto y llegar y track para que abra. Tiene que haber tenido acá un cambio. Bueno, pero lo bueno que anda el sistema, lo bueno que funciona. Mira, tiene el auxiliar 15, el gato. Está como... Mira, está bueno, no está picado, la luz de adentro anda. Esto con un poquito de trabajo, un poquito de plata, un poquito de cariño, No lo llevo. va a quedar muy bueno. Bueno, vamos a inflar la goma
y lo llevamos. No lo dije cómo está. Está bueno, mirá la línea. Ojo, son Yokohama. Madera, escarba solo esto. Sí, eso lo voy a Ni estar lo por toqué. Pide pista, pide pista. El Camaro pide pista. Vamos, tapa, mirá. Podemos cosechando acá. Si no, nos van a mandar a hacer jardinería. Bueno, ya se está haciendo de noche, pero gracias a Dios el auto arrancó bien, ya lo movimos, le inflamos las gomas, todo funciona perfecto, así que bueno, vamos a esperar mañana para llamar la grúa y llevarlo directo al taller para empezar la restauración y empezar a maquinar un poco cuáles son las modificaciones que le voy a hacer. No lo quiero armar exactamente original, quiero darle un toquecito personal, pero bueno, ya ansioso por tenerlo en el taller, empezar a desarmar, empezarle a devolverle la vida a este Camaro, a este hermoso Camaro. Es mi primero y bueno, espero que sea el primero de muchos. Esta es la cuarta generación, para mi gusto es casi la más fea porque hay otra generación que me gusta menos que este, pero bueno, cuarta generación, pero vamos por la primera generación, así que bueno, mañana será otro día, a cargarlo y a llevarlo para el taller. Vamos. Amigos, buen día. Vamos camino a cargar el auto para llevarlo directamente al taller para empezar la restauración, así que nada más lindo que levantarse una mañana para hacer ese trabajo. La verdad que estoy contento, estoy feliz y encima tengo un rico mate que la camarógrafa me va cebando, así que nada mejor para este día. Estoy muy contento, muy feliz, así que lo que ya tengo planeado es que apenas termine la restauración lo voy a llevar a probar a ver cuántos caballos tiene en realidad. $3.500 por 310 caballos de fuerza. Como ya llamé la grúa, llegamos, le conectamos nuevamente la batería porque la dejé desconectado, porque es peligroso un auto que estuvo mucho parado, de repente ponerle la batería y dejar todo conectado. Entonces es una cuestión de seguridad que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a cargarlo, hace un calor de loco acá en Miami, pero bueno, vale la pena a cagarse un poquito de calor, a cargar el auto y a llevarlo para el taller. Miren nada más las abejas que hay. El dueño me dijo que tuvo un par de meses nada más el auto parado. Yo sí creo que el auto andaba, pero no creo que haya estado un par de meses. Para mí ha estado como un año, porque miren cómo quedó la marca del auto. Así que yo sospecho que esto estuvo más de un año. Salgo tantito porque hace un calor de madre.
sea que él no está frenando del todo. Supongo que será óxido y otras cosas, porque no sé, vamos a revisar freno, porque con este motor es muy importante que el auto frene bien. Bueno, aquí tenemos listo ya para meterle agua, desengrasante y jabón al motor. Tapamos ahí la admisión y esto recién empieza, señores. Acá hay mucho trabajo y mucha mugre también. Miren cómo está esto, miren. Bueno, ya llegamos con Ceci, prácticamente un día y medio. Lavarlo, tenía muchísima grasa, ya lo lavamos abajo, adentro de las ruedas, sacamos cada rueda y ven que va quedando muy bien. Y nos queda por último el motor, que tiene muchísima mugre, pero bueno, se ve bastante bien. Veo que si bien tiene muchísima basura, está bastante entero, no ha sido retocado. Ya le quité el filtro de aire, que es muy grande acá, entonces tapé la admisión para que no le vaya a entrar agua dentro del motor. Voy a tener mucho cuidado con la parte eléctrica, pero bueno, lo importante es sacarle bien la grasa. Muchos me dicen, ¿para qué lo lavas tanto si después cuando lo vas a restaurar se va a ensuciar todo? Pero bueno, ya cuando empiece la restauración va a agarrar polvo y demás, pero ya no agarra grasa, y el peor enemigo de la pintura es la grasa, así que empezamos a quitarle la grasa, a lavarlo, a quitarle bien toda la grasa para que ya nos quede limpio para el final. Y además uno cuando lava ves bien lo que hay abajo y ves si hay algún problema. Todo lo que pueda haber está debajo de la mugre o de la tierra o de la grasa. Acá por ejemplo han cortado y no sé, tiene que haber tenido un soporte parecido a este, un tornillo que no pudieron sacar y hicieron esta, pero esto es sanguinario, cortaron todo, pero bueno. Fíjense bien, porque vamos a recuperar esta parte y la vamos a dejar como si acá no hubiese pasado nada, y obviamente después vamos a pintar. Así que ahora desengrasar, guantes, detergente, cepillo, manguera a presión, y van a ver cómo queda. Así que no se vayan. Bueno, después de un par de horitas de trabajo, de limpieza, detergente, jabón, desengrasante, el motor quedó súper limpio, fíjense. La verdad que cambió un montón, apareció el blanco en muchos lugares. Muchas cosas que estaban en buen estado y se veían feas, pero la verdad que estaban en buen estado. Es importante que tenga los tornillos, todos los tornillitos originales. El paragolpe tiene sus clips originales, entonces eso es muy importante. Está muy poco manoseado por dentro y eso me encanta. Entonces bueno, vamos a hacer una muy buena restauración. Los recipientes de líquido de freno y demás están muy buenos. Eso era la alarma que venía original. Ahí todavía queda mugre, pero puliéndolo va a salir, y pintaremos partes del motor
Los cables están en muy buen estado, se nota que son nuevos. Está casi listo para ya meterlo para restaurar. Mañana va a ser un gran día porque ya mañana lo vamos a meter en el lugar donde lo vamos a empezar a restaurar. Así que bueno, fueron 2 días de limpieza con Ceci dándole duro, pero como digo siempre, es importante limpiar y además también en cada proyecto me gusta lavarlo muy bien porque siento que de alguna manera le sacas la energía de otros dueños y demás y no sé, es una cosa mía, pero a mí me gusta limpiar bien antes de empezar para saber con qué nos vamos a encontrar más adelante. Así que bueno, son como las 8 de la noche ya, así que a descansar y mañana ya a meterlo. Estoy muy ansioso por empezar la restauración, así que bueno, a descansar y mañana le damos con todo. Esto sí que anda rápido, ¿eh? Se siente, motor potente. Tiene una pequeña falla que ya habrá que revisar qué es. El aire acondicionado no está funcionando, así que va a haber que también revisar eso. Bueno, el auto ya está listo, ya está lavado, estamos a punto de meterlo en su lugar para empezar la restauración. Termina una etapa linda que es comprarlo, lavarlo y planear lo que vamos a hacer. Y ahora empieza otra nueva etapa que también es linda, por eso me gusta ir como haciendo todo el proceso porque de alguna manera hace que no me aburra. Y bueno, ahora es revisar bien el auto, hacer una muy buena lista de las piezas que hay que comprar y empezar con la restauración. Es muy importante seguir un orden determinado. Así que bueno, vamos llegando al final del video. Nada más le quería mostrar este filtro de aire, pero cómo quedó el motor, realmente luce muchísimo mejor de lo que pensé. Le saqué el filtro de aire porque está todo roto y todavía no sé si voy a buscar un filtro de aire original o se lo voy a cambiar, y creo que lo primero que voy a trabajar va a ser en arreglar este desastre que hicieron acá, porque siento que me va a obligar a estar mucho trabajando acá. Entonces prefiero arreglar esto por si después tengo el auto pintado y tanto trabajar acá puedo llegar a dañar el guardabarro. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser arreglar esto y después sigo avanzando como corresponde una restauración. Amigos, llegamos al final del video. Este Camaro se va directamente a su lugar para empezar su restauración, así que estén atentos. En el próximo video ya voy a comenzar cómo se restaura, de qué manera, los problemas que vamos teniendo. Y lo más importante es que estoy casi convencido de que no lo voy a pintar su color original. Así que bueno, vamos a ver. Tengo una idea ahí, pero no estoy seguro, por eso no se las quiero adelantar. Bueno, si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, porque así hacemos que la familia Magic Custom crezca día a día y así poderles compartir mucho más contenido a ustedes con muchísimo gusto. Soy Lele y esto fue Magic Custom. ¡Vámonos!